Que el Señor bendiga tu vida en este día. Le doy gracias al Señor por poder estar una vez más delante de su presencia, compartiendo junto con ustedes una palabra de meditación que el Señor puso en mi corazón. Y quería hablarles de esto en esta tarde. ¿Cuántas veces nosotros, como estando en el camino del Señor, ¿no? Los que transitamos hace años o quizá recién conociste hace poco, no lo sé. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos, bueno, confía en Dios? ¿No? El Señor me venía hablando de esto, confía en Dios. Confía. Y a veces hasta lo decimos directamente como una palabra que ya está incorporada en nuestro lenguaje total dentro del ámbito cristiano, ¿no? Cuando decimos, bueno, confía en Dios, no, vos confía. Y nos olvidamos muchas veces de nosotros confiar en Dios. A veces bien y bueno le damos un consejo a otro, un buen consejo a otro, pero muchas veces nosotros nos encontramos en una situación en donde, no sé usted, pero yo, o vos, no sé vos, pero yo me he encontrado en una situación en donde me quedé preguntándome, digo que confío en Dios, pero me está desesperando esta situación. El problema se hace cada vez más grande y hay momentos en donde el problema se hace más grande que Dios, parecería. Pero eso es algo que tenemos por tendencia nosotros a hacer, justamente porque a veces en el mismo problema que estamos viviendo se nos hace tan difícil encontrarle una salida. Cuanto más estamos metidos en lo que es el problema y estamos todo el tiempo pensando y buscando nosotros una salida, mayor va a ser la dificultad de ver la salida. No sé si me explico. A veces, cuando nosotros más estamos, por ejemplo, uno está buscando algo y nos ponemos tan desesperados a buscar algo que estamos perdiendo y no nos damos cuenta que, por ejemplo, está delante nuestro y lo buscamos por todos lados, pero no podemos llegar a ver que está delante nuestro. Y pensaba, ¿no? En este tiempo venía esta palabra a mi corazón de qué difícil se hace a veces confiar en Dios o ponerlo en práctica, la confianza en Dios, cuando la situación se está poniendo contrario a estar cada vez mejor, se pone cada vez peor. Por lo tanto, los niveles de ansiedad van creciendo, la situación no va cambiando y comienza a ponerse a prueba nuestra fe, nuestra confianza. Confianza en Dios. Entonces muchas veces nos encontramos en esa situación. Y ahí es donde el Señor me hablaba, ¿no? De la confianza. Y me traía a memoria este pasaje de la Biblia que está en Lucas capítulo 7, versículo 1. Todos lo conocemos, ¿no? O hemos escuchado hablarlo. Jesús sana al siervo de un centurión. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Jesús venía de hablar las bienaventuranzas, recordemos. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes.
Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo del que había estado enfermo. Qué bueno que es nuestro Señor. Cuando terminó de hablar las bienaventuranzas, todas las enseñanzas que le dio al pueblo que lo estaba siguiendo, entró a Capernaum y vinieron a él unos ancianos de los judíos. En ese momento estaba invadido por Roma ya. Por lo tanto, bueno, no vamos a entrar en lo que es la historia, pero un centurión tenía a cargo, era un oficial que tenía a cargo entre 80 y 100 soldados. A su vez, había otros que por encima de él tenían unos rangos más por encima del centurión, pero en ese momento el centurión era un oficial de mando, de alto mando. Y él amaba esa nación, él amaba a Israel y edificó una sinagoga. La demostración, él sin ser del pueblo de Dios, sabemos y conocemos que el Señor vino a los judíos, ese es el pueblo y nosotros somos el olivo injertado, dice su palabra, ¿no? También somos parte, nos hizo parte del pueblo de Dios también. Y podemos ver que este centurión envió a unos ancianos judíos, pero para que lo llevasen a Jesús, para que pudiera sanar al siervo de este centurión. Pero note lo que los ancianos hicieron en este momento. Intercedieron y de alguna manera clamaron a Jesús por el centurión. Nota aparte o nota al pie, como quien diría. Si estás orando por una situación específica, por alguien, no te canses de interceder por tu hermano, por tu hermana, por tu amigo, por tu amiga, por tu familia. No te canses de interceder, porque el Señor oye las oraciones. Y aun si alguien está alejado del Señor, no te canses de interceder. Acá podemos ver a los ancianos que intercedieron. El centurión los envió a que lo llamasen a Jesús para que sanara al siervo. No dice el nombre acá del siervo. Y a colación los ancianos intercedieron y clamaron a Jesús para que oyese a este centurión, para que pudiera cumplirle aquello que estaba en su corazón, ese problema, esa situación que estaba viviendo. De modo que Jesús fue con ellos, dice la Biblia. Y cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjese la fe de este centurión. Dijo que no se consideraba digno de estar delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Jesús. Lo reconoció quién era Jesús, reconoció que Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y en ese momento el centurión envía unos amigos. Pero fíjese algo
tremendo que sucede en este momento, acá, en lo que dice, en lo que envía a decir. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Cuando leía esto, el Señor me hablaba mi corazón y me decía, acá está la confianza. Acá hay una demostración tremenda de confianza. ¿En cómo se demuestra esa confianza? Es que el centurión reconoció la autoridad de Jesús. Reconoció la autoridad. Reconoció que Jesús era el único que tenía el poder de sanar a sus siervos. Reconoció que él, siendo oficial, siendo un centurión, Jesús estaba por encima de todo ese rango. Reconoció la autoridad de Jesús. Y ahí se halló la confianza. Y ahí es donde se incrementó su fe, su confianza, su esperanza estaba puesta en que Jesús iba a sanar a este siervo. Pero por sobre todas las cosas reconoció la autoridad de Jesús. Y eso es lo que hablaba el Señor a mi corazón. ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos la autoridad que tiene Jesús sobre nuestra vida? La autoridad de Jesús sobre la enfermedad. La autoridad de Jesús aún sobre las situaciones de finanzas, las situaciones en donde ni siquiera tenemos para comer. Cuando Jesús dijo que si el Padre tenía cuidado aún de aquellos, de los pájaros, ¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? Entonces, lo que me hablaba el Señor a mi corazón, y es lo que quiero compartirlo con vos, es esa autoridad de Jesús, esa autoridad de nuestro Dios. ¿Realmente la estamos reconociendo? Y quiero leer lo que significa confianza, lo que significa la palabra confianza. Vamos a ver varias definiciones de lo que es esta palabra. Dice, esperar con firmeza que algo suceda o alguien se comporte como desea. Dar la responsabilidad a alguien de una cosa. Dar esperanza o ánimo a alguien. Esta es una de las cosas que me encanta de lo que encontré, lo que es confiar en Dios. Confiar, la palabra confiar. Abandonarse. Significa desplegar una confianza extrema. Cuando confías en Dios, tenés que abandonarte. Abandonar lo que estás pensando, abandonar lo que estás creyendo en ese momento, abandonar que la situación se está volviendo mucho más, para vos es más difícil. Y en ese pensamiento nos limita a nosotros muchas veces a confiar y a reconocer la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas. Luego dice, echarse en brazos, entregarse en manos, dejarlo en Dios. En lo que es la confianza en el significado bíblico, y es lo que me encantaba, es echarse en brazos. Hay situaciones muy difíciles que estamos atravesando, ya sea por causa de este virus. A veces quizás uno está atravesando la situación de perder a un familiar o a alguien, ya sea por causa de este virus o por otras situaciones. Aún personas que están atravesando este virus y toda la preocupación y todo lo que esto conlleva. La situación de finanzas. El no saber qué vamos a comer el día de mañana. Y aún hay personas que con mucho dolor en su corazón y tanto esfuerzo de tantos años están planteándose la quiebra de su empresa.
en todas estas situaciones en las que estoy enumerando ahora, como por ejemplos, a veces nosotros nos olvidamos de depositar y dejar en brazos, echarlo en brazos a quien corresponde. Decía en la anterior meditación, nuestra hermana decía, venid a mí. Ese es el título de esta meditación y hablaba de que Jesús decía, venid a mí. Que lo echemos que en esa demostración de confianza, que cuando confiemos en pleno conocimiento y teniendo plena conciencia de que lo que estamos haciendo es echándonos en los brazos de Jesús, en los brazos de nuestro Dios, para que Él se encargue de nuestro problema, de nuestra situación. Promesas hay de parte de Dios para nuestras vidas. Como decía al principio, el Señor hablaba que Él tiene cuidado de sus hijos, la providencia divina. No sé ustedes, pero yo la he experimentado, la providencia divina. Cuando no había nada para comer, no había ni nada de dónde sacar, el Señor envía su providencia divina. En situaciones de extrema enfermedad o de un diagnóstico que no está resuelto, no se llega a un diagnóstico, no se llega a la resolución de ese diagnóstico, donde uno está nadando en un mar de incertidumbre, como lo que está pasando hoy en día. El Señor estuvo conmigo y el Señor de ahí también me sacó. El Señor hace cosas hermosas y maravillosas. Pero está en nosotros en quién depositamos en quién nos entregamos y nos echamos en brazos. Es difícil a veces, porque cuanto más estamos enredados o más estamos metidos, obviamente, en el problema, menos podemos ver la salida, menos podemos ver la solución. Entonces, lo que me hablaba el Señor y lo que quiero que quede claro y compartirlo con vos, es que cuando confiamos en Dios, nosotros estamos reconociendo la autoridad de Jesús. Entonces, cuando nosotros sabemos y tenemos la plena seguridad de que el Señor va a obrar en nuestra vida y que el Señor va a obrar aún en aquello que a nosotros nos parece imposible. Cuando reconocemos la autoridad de Jesús sobre nuestra vida y sobre el problema y sobre la situación. ¿Qué es lo que le dijo este centurión? Yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Este centurión obedecía órdenes y daba órdenes. Y este centurión, ante Jesús, reconoció la autoridad de Jesús sobre él. Y a veces eso es lo que a nosotros nos falta. Reconocer esa autoridad de Jesús en nuestra vida. Movernos bajo los principios y las leyes del reino de Dios. En fe. Y esto es lo que hizo el centurión. El centurión hizo algo tremendo. Reconoció la autoridad, depositó su fe, se echó en brazos de Jesús. Y aún dice él que no se sentía digno de estar delante de él. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, muchas veces nosotros no nos sentimos dignos de tener un regalo tan grande que es su salvación. De poder saber que nosotros somos hechos hijos de Dios. Y lo que Jesús se maravilló, dice, Jesús se maravilló de él. Y se volvió y le dijo a la gente que lo estaba siguiendo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque en Israel muchos no habían reconocido la autoridad que Jesús tenía de parte de Dios. Jesús tenía autoridad. Autoridad para hacer libre a los que estaban endemoniados. Autoridad para
para los vientos, a los vientos, mandarlos a callar. Recuerda la de la barca, cuando se levantó la tempestad en la barca. Que se preguntaban los discípulos, ¿quién es este que manda a callar hasta el viento y le obedece? Y ahí es donde ahí demuestra una vez más de muchas veces nuestra flaqueza en la fe, nuestra falta de confianza, es cuando no reconocemos la autoridad que Jesucristo tiene sobre nuestra vida, sobre nuestros problemas, sobre nuestra situación, sobre nuestra enfermedad, sobre la enfermedad que estamos transitando en realidad, porque dice que Él llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario. Por sus llagas nosotros fuimos sanos. La providencia divina que Él nos da cuando estamos en situaciones difíciles, aún cuando estamos pensando en la quiebra de nuestra empresa. El Señor aún de eso, Él levanta aún del polvo, aún de cuando parece que no queda nada, el Señor aún de eso levanta, y yo puedo dar testimonio de todo esto. Entonces, te animo en este día, a vos y a mí, es lo que el Señor me hablaba, animarlos a ustedes y a mí, a que confiemos, que nos echemos en brazos de Dios, que nos abandonemos, pero abandonemos no en el sentido de abandono, sino de, quizá como ya no me importa, no, sino en el sentido de abandonar ese estado que nos produce estar angustiados y estar mal, sino entregárselos al Señor, porque es una carga muy grande que no podemos llevar. ¿Cuántas veces han pasado hasta años llevando una situación que se te hace cada vez más pesada? Y es porque no podés llevar tanta carga. Pero el Señor lo que quiere es que vos se la deposites a Él, que te eches en sus brazos, que confíes en Él, que se lo dejes a Él, que se lo entregues. Y es ahí donde Él empieza a obrar en nuestra vida. Y ahí podemos empezar a experimentar esa seguridad, porque hay una autoridad mayor de la que nosotros pensábamos, de la que nosotros creíamos. Y esa autoridad que tiene el Señor no solamente tiene una autoridad reducida, sino que tiene autoridad por sobre todas las cosas. Y créeme una cosa, no es como dicen en las noticias que esto está descontrolado. El Señor tiene el control de todas las cosas. Y el Señor te va a guardar, a vos, a mí, a tu familia. Pero es importantísimo que te vuelvas a Él de todo corazón. Ya sea que el Señor en su voluntad nos guarde y nos ayude a transitar todo esto sin tener que pasar por este virus, sin tener que la parte económica tener que afectarnos, o que nos pase el virus y lo económico por encima. El Señor nos va a ayudar en todo esto. Pero tenés que estar confiado, seguro, que Jesucristo, que Dios está por sobre todas las cosas. Aún dice que los demonios le pidieron permiso cuando en el endemoniado gadareno, los demonios, la legión que él tenía, que esta persona tenía, ellos le pidieron permiso al Señor, a Jesús, para ir a un hato de cerdos. Ellos reconocieron la autoridad de Jesús. Tenemos un centurión que también reconocía la autoridad de Jesús. ¿Y nosotros reconocemos la autoridad de Jesús en nuestra vida? Eso es lo que me llevaba a pensar. Y en este tiempo el Señor quiere restablecer esa confianza de nosotros hacia Él. Que confiemos una vez más en Él, que sigamos confiando en Él. Él es fiel y Él no nos dejó y no nos va a dejar.
los que nos alejamos somos nosotros. Y a veces estar, como decía al principio, en esta situación de los problemas nos hacen ver y quedarnos en ese círculo vicioso de ese problema que nosotros queremos llevar, que nosotros queremos solucionar. Y no, te aseguro que si querés solucionarlo vos vas a crear más problemas. Entonces tenés que dejarlo en manos del Señor, tenemos que dejarlo en manos de Él, tenemos que echarnos en sus brazos, como decía hace un rato, tenemos que echarnos en sus brazos y poder confiar y estar seguros que somos hijos del Dios Altísimo y que esa autoridad que podemos ver a través de toda la Biblia habla de la autoridad, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Toda la Biblia habla de la autoridad que Jesús tiene por sobre todas las cosas y que nosotros podemos confiar y estar seguros en Él. Dice, vamos a ver rápidamente en Nahum. Vamos a leer unos versículos. Dice, en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Fíjese todo lo que dice. Estamos hablando de que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el Señor viene hablando de la autoridad que Él tiene. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestra fortaleza cuando estamos en un momento de angustia. Ya sea que estamos transitando esa angustia por años o en un momento estamos con esa angustia de ese problema, de esa situación, cuando estamos atravesando esa pérdida muchas veces irreparable. Toda pérdida es irreparable. Pero el Señor es el que nos consuela. Y Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Y conoce a los que en Él confían. A los que reconocemos la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. Sobre todas las cosas, Él tiene la autoridad. Cuando reconocemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos conoce. Él conoce a los que reconocemos su reino sobre nuestra vida. Y vamos a seguir viendo en Salmos 37, 5. Salmos 37, 5. Ok, acá está. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda, entregáselo, dejáselo a Dios tu camino, tu vida, lo que estás viviendo, lo que estás transitando. Confía en Él, reconoce que Él tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Estate seguro en Él. Y Él va a hacer. Él es el que va a pelear nuestras batallas. Él es el que nos va a colmar de su gracia, de su favor en nuestras vidas. De aquello que nos parece imposible, el Señor está con nosotros. Vamos al Jeremías. Vamos a leer rápidamente varias. Es hermoso todo lo que el Señor nos viene hablando en todo este tiempo y cómo el Señor afirma y reafirma su palabra. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No es en vano que lo digas varias veces. No es algo repetitivo, sino que es bendito el varón, hombre y mujer, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Que nuestra seguridad, nuestra confianza y donde depositamos nuestra confianza y a quien vamos a
a entregar toda esa situación y todo lo que estamos viviendo, en que nosotros nos echamos en brazos, sea Dios. Y bendito, dice su palabra, bendito. Somos bendecidos a través de depositar nuestra confianza en Él. Y vamos a ver en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es nuestra confianza, es una promesa de Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, muchas veces pedimos cosas y cuando no es la voluntad de Dios, no las concede. Pero siempre tenemos que tener en claro que cuando esto no sucede, es porque el Señor tiene otros planes para nosotros y es para bien. No es que no nos concede porque no quiere, no le interesa, no nos escucha. No, muchas veces no concede aquello que nosotros le pedimos porque no está conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque las cosas y los pensamientos y las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas son para bien. Y Él no nos va a dar algo que nos va a lastimar, que nos va a hacer mal. Porque Él conoce todas las cosas. Más de lo que nosotros podemos conocer, de lo que nosotros podemos ni siquiera saber. Él hasta escudriña las intenciones. Entonces, ¿cómo no vamos a depositar en Él su confianza, no? La confianza, ¿no? Que depositemos en Él esa confianza, en el Señor. Y estar seguros que conforme a su voluntad, Él nos va a dar aquello que nosotros le pidamos, por lo que estemos orando, por lo que estemos clamando al Señor. Y el Señor es el que va a hacer en nuestras vidas. Vamos a leer también en Juan, ya por último, para terminar. Ya con esto terminamos. Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús está hablando. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y con esto quiero cerrar. Me maravillaba cuando leía todo esto, lo que el Señor me hablaba, ¿no? Todas las cosas que el Señor nos ha dejado, nos ha hablado, nos viene hablando, todo lo que está en su palabra, es para que en Él tengamos paz, pero no es cualquier paz. Hay una paz que da el mundo y hay una paz que es de Dios. En la paz que da el mundo está condicionada y muchas veces tiene fecha de vencimiento. La paz que da el mundo es de acuerdo a lo que nosotros obtengamos, o es pasajera o es simplemente del momento. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. En el peor momento, en la peor situación que estamos viviendo, podemos experimentar esa paz de Dios que otros quizás estén mal o la estén pasando muy mal, pero nosotros en esa situación estamos experimentando esa paz de Dios. Entonces dice: en el mundo tendréis aflicción. Y perdón por la noticia que te voy a dar. Creo que ya la sabes, pero que aceptemos al Señor en nuestro corazón, no va a ser que no tengamos problemas, sino que vamos a tener problemas porque estamos en este mundo y vamos a tener distintas situaciones porque vivimos en este mundo, en esta tierra. Entonces, pero tenemos algo muy diferente que esa desesperanza de decir: estoy pasando este momento de aflicción y nada ni nadie puede ayudarme. No, nosotros no. Nosotros en lo que creemos, a quién le creemos, es en aquel que dijo: confíen
confía. Estate seguro. Reconoce que yo tengo autoridad. Dice, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Él tiene su autoridad, está por encima de este mundo, está por encima de todo aquello que nos esté pasando. Pero está en nosotros en correr a los brazos del Señor, como decía en la definición de confianza, entregarnos en sus brazos, dejarlo en sus brazos, abandonarnos y entregarlo al Señor. En eso está puesta en eso tiene que estar nuestra confianza, en esto tan importante que es en entregarnos al Señor de todo nuestro corazón. Y es todos los días. Es algo que lo tenemos por práctica todos los días. Tenemos que hacerlo todos los días. Así que iba a ser más corto, perdón, porque lo hice, no me di cuenta y estoy viendo el tiempo. Pero bueno, es de bendición para nuestras vidas, para tu vida. Y nos vemos próximamente. Recordad los días jueves, martes y jueves a las 19 horas. Palabra de meditación, de reflexión, palabra de Dios para tu vida. Y los días domingos nuestro pastor a las 11 de la mañana está dando también palabra de Dios. Así que el Señor te bendiga y no te olvides, confía en Dios, entrégate a Dios y abrázate a Él. Él es nuestra seguridad, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Así que el Señor te bendiga y nos vemos prontito, si Dios quiere. Chau. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.